¿Qué tal? Bienvenido a nuestro cierre sobre la sesión de ideas básicas sobre pensamiento, cultura y lenguaje. En este cierre vamos a ver precisamente la importancia que tiene el efecto de una segunda lengua con respecto a los patrones culturales generados para hacer negocios, incursionar en nuevos mercados y establecer patrones de cultura nuevos en culturas de negocios. Veámoslo así, por favor. Sigue conmigo y reflexiona en lo siguiente. Todos sabemos la importancia de aprender un nuevo idioma. Todos sabemos la importancia de que un segundo idioma es muy importante en los negocios, es muy importante a la hora de penetrar mercados internacionales, pero también debemos tomar en cuenta que un segundo idioma implica una cultura huésped, implica una cosmovisión diferente. ¿Qué tanto puedes hacer tuyos esos valores, esa nueva cosmovisión y esa nueva forma de pensamiento? Eso es lo que genera lo que llamamos los nuevos patrones culturales. No es suficiente con el mero manejo del idioma, sino que hay que saber el significado cultural que éste tiene y el significado específico que le da este idioma a la hora de poderlo hablar e interpretar. Puesto de otra manera, fíjate bien en esto. Tú hablas inglés, hablas francés, hablas italiano. Esta será tu cultura huésped. ¿Qué tan dispuesto estás a poder asimilar la cosmovisión de este grupo cultural, de este grupo social o de este grupo empresarial cuya lengua madre son estos idiomas? ¿Puedes compartirla? ¿Puedes hacerla tuya? ¿Puedes hacerla propia? Esos son los nuevos generadores de las ideas básicas para los nuevos patrones culturales. Partimos de algo muy elemental. Tú dices, bueno, sí, puedo hablar francés, puedo hablar italiano, puedo hablar inglés, puedo hablar francés. Pero, ¿cómo es la actitud ante eso? ¿Qué importancia tiene tu actitud a la hora de aprender y expresarte en una segunda lengua? ¿Cuál es la perspectiva que tienes de ello? La actitud hacia la cultura se basa en lo propio que uno piensa de esa cultura, pero también está relacionado con lo que tú piensas de ti mismo, ¿sí? Con respecto a la cultura huésped en este caso. ¿Qué piensas tú de importante o de relevante que puedas tú adoptar a la hora de hablar una segunda lengua? En este caso el inglés. Puedes adoptar sus usos, formas y costumbres, formas de ver el mundo, es decir, la cosmovisión que tienen los pueblos de habla inglesa, y lo puedes hacer propio. ¿Tienes esa sensibilidad? ¿Tienes esa actitud? ¿Qué actitud tienes? Yo te puedo decir que mucha gente que hace negocios a la hora de aprender una segunda lengua, en este caso el inglés, lo hacen con el mero fin de poderse comunicar, de poderse expresar sus sentimientos, sus ideas y lo que habíamos hablado, mas no asimilan por completo cuál es la importancia de la cosmovisión para poder generar nuevos valores. La perspectiva. Hay un aspecto muy importante en esto, y dentro de los patrones culturales la perspectiva tiene que ver mucho con la idea que se tiene. Vamos, no es lo que tratamos aquí, pero es algo muy significativo. Es la idea que tienen los pueblos, los que tienen las culturas, con respecto a las divinidades. En este caso, ¿cuál es la perspectiva que se tiene o la idea que se tiene con respecto a Dios? Puede ser Dios, pueden ser los dioses, independientemente de los credos religiosos. Los pueblos tienen una perspectiva respecto a lo que son las cosas sobrenaturales o supranaturales. Si tú puedes asimilar esto, ser sensible a esto, te vas a dar cuenta de los valores que tiene esta sociedad y cómo impacta en su cultura de negocios, cómo impacta en su orden social determinado, ya que esto significa una clave esencial con respecto a los valores que va a ir formando cada grupo social. ¿Aprender un idioma es comunicarse? Sí, por supuesto, eso nos queda muy claro. Pero comunicarse no solamente es usar el lenguaje. Se puede decir mucho con otro tipo de cosas. Un lenguaje, una nueva lengua, va acompañado también de un lenguaje corporal determinado, una serie de gestos, una serie de mímica, una serie de significados propios de señas, propios de gestos, que van a abarcar diferentes conceptos. En la cultura latina nosotros tenemos muchos, tanto para ofender como para agradar, para comunicarse o llamar la atención. Las otras lenguas también lo tienen. Y muchas veces un gesto, un ademán que utilizamos en el entorno latino no funciona de la misma manera que en el entorno sajón o en el entorno eslovaco. No, es muy diferente. Y hay que tener cuidado y ser sensible a ello. Eso
es también aprender una cosmovisión nueva, es aprender un nuevo patrón cultural, es aprender la forma en cómo te vas a comunicar. Los gestos que utiliza mucho la gente de Italia son muy diversos a los que utiliza la gente de España, los que utiliza la gente de Francia, y sumamente y completamente opuestos a lo que utilizamos en la cultura latina. Podríamos decir que en la cultura latina o en América Latina en específico, somos muy proclives a utilizar las manos cuando hablamos, a tratar de reafirmar lo que se dice de la palabra hablada con las señas y el lenguaje de las manos, mientras que en otras culturas la comunicación oral no va acompañada del todo con el uso de las manos ni con los movimientos corporales. Incluso se considera antagónico o hasta vulgar el utilizar en exceso manos y cuerpo a la hora de expresarse de manera hablada. Eso dice mucho de los patrones culturales de diversos pueblos. Eso lo puedes ver en Europa del Norte, lo puedes ver en Inglaterra, lo puedes ver en ciertas culturas sajonas, donde existe un respeto más conservador hacia los patrones de la palabra hablada. Pero, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué debemos asimilarlo, ser sensibles, entenderlo? Primero que nada, con esto vamos a evitar malentendidos, falsas interpretaciones o simplemente significados equívocos respecto a lo que queremos decir. Hay algo muy importante, siempre en los negocios, siempre en la cultura, tienes que ser preciso y exacto con lo que quieres decir. ¿Qué es lo que quieres realizar y la forma de realizarlo? Ser sensible a sus patrones legales, socioculturales, geopolíticos, geográficos, etcétera, etcétera. Y la mejor manera de hacerlo es la asimilación de su cultura. Aprender su idioma es mucho, muy importante, pero más importante, acompañado del idioma, es entender la cosmovisión y la relación que tienen esos pueblos con la forma de expresarse y utilizar el idioma como tal. De ahí que una de las claves principales sea el observar. Y la otra, saber hacer preguntas. ¿Por qué hablamos de observación? Primero, para poder entender y ser sensibles a una cultura huésped y a nuevos patrones culturales, debemos observar cómo se mueve una sociedad. ¿Qué tiene de interesante la forma de expresarse? ¿Qué tiene de no interesante cuando ignoran o dejan pasar ciertas cosas? Obviamente, diferentes pueblos celebran diferentes fechas, diferentes cosas, con diferentes significados. Eso tiene que ver con la parte de la observación. Es decir, el significado que le da a una fecha cívica un país con respecto a otro, aunque celebren la misma situación o el mismo hecho, aunque en diferentes años y diferentes épocas, es sensiblemente más positivo en un lado que en otro. Déjame ser más preciso. El Día de la Independencia de Estados Unidos tiene la misma algarabía para los estadounidenses que el Día de la Independencia de México. Contéstate esa pregunta. ¿Quién lo celebra más? ¿Quién lo festeja más? Alguien, tú podrías decir los dos y quizá al mismo tiempo. ¿Seguro? ¿Puedes ser sensible a esa cosmovisión? Ellos tienen un sentido de lealtad y patriotismo tan álgido y tan alto como lo tiene el pueblo de México. Eso va a impactar en su cultura social, sí, y en su cultura de negocios. ¿Por qué? Porque una persona, un empresario que está comprometido e identificado con su lengua madre, es una persona que siempre va a generar bienestar para su país. ¿Te suena raro? ¿Te suena contradictorio? Es producto de la observación, simplemente. Es producto de un patrón cultural. Bien, en México, ¿de qué manera se celebra el Día de la Independencia? ¿Y cuánta fiesta se hace? ¿Cuánta algarabía surge de ello? ¿Cuánto en emoción se puede derrochar en ello? Los estadounidenses lo hacen de una manera muy particular. Hay desfiles, hay toda una serie de cosas. Hay muchas empresas que en ese día sacan productos novedosos, sacan promociones, etcétera, etcétera. En México, ¿qué sucede? ¿Cómo se toma? ¿Dónde crees tú que es más conservador el festejo? ¿Dónde crees que es más serio? Ese es un patrón cultural muy determinante para poder ingresar en un nuevo mercado y una nueva cultura. Y parte de la observación. Lo segundo, hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas puedes hacer una vez que pases de la observación? De ser sensible. Es decir, ¿por qué celebran como celebran? ¿Qué tipo de situaciones son las que celebran y por qué? ¿Qué significado se le da?
Una vez que tienes las respuestas a cada una de estas interrogantes que empiezas a hacer, puedes darte cuenta de cómo poco a poco los patrones culturales van permeando y asentando la cultura. Eso es decir, vamos identificando qué o cómo surge la identidad de un pueblo-nación. Posteriormente podría recomendarte una obra que se llama Código Cultural y a partir de ahí puedes darte un parámetro mayor de lo que te estoy hablando. Pero por lo pronto céntrate en esto, observación y hacer preguntas. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir dilucidar cuál es el patrón cultural fuerte, ¿sí? Y cómo surge y cómo se va desenvolviendo. Veámoslo así, la cultura de una sociedad consta de lo que se necesita saber o creer para poder comportarse de manera apropiada. Es decir, una sociedad genera valores, una sociedad genera ética, es decir, normas de comportamiento para la convivencia. Y esto surge a nivel social, a nivel familiar, a nivel de negocios. Es decir, entre todos los miembros de la sociedad y se le conoce como cultura aprendida. Todos estos valores los vamos aprendiendo, algunos desde niños, otros, si es nuestra cultura huésped, cuando llegamos a ella y tratamos de asimilarlos. ¿Por qué? Porque son las normas mínimas de conducta que te van a permitir una interrelación agradable, social, con respecto a los demás seres que te rodean, ya sea con la gente que haces negocios o bien cuando sales a la calle y caminas por una ciudad que no es la tuya y que pasa a ser tu cultura huésped. Es decir, si hablamos de culturas de negocios y hablamos de una cultura aprendida, creo que lo más sensible que podemos denotar puede ser el uso horario. Es decir, con cuánto tiempo o de qué manera es respetado el tiempo y el uso del tiempo en diferentes culturas. Esto es una cultura aprendida. Yo te podría decir que tanto norteamericanos como ingleses tienen respeto irrestricto del tiempo. Son precisos, saben lo que es la temporalidad, saben lo que es el uso del tiempo, la eficacia del tiempo. Eso no quiere decir que nosotros lo ignoremos. Sin embargo, somos más permisibles con eso. En los negocios, incluso irónicamente, existen frases que dicen tiempo de México o tiempo de Estados Unidos, tiempo de México o tiempo inglés. No, a partir de ahí te estás dando cuenta si quieres que las cosas se hagan en tiempo, horario y forma, o bien en tiempo, puede ser que en forma, pero con cierto desplazamiento o cierta laxitud a la hora de poder actuar, ¿no? Te están diciendo que el patrón cultural que maneja el tiempo en México es más permisible y menos estricto que el que se maneja en otras ciudades o en otras culturas como la inglesa o la norteamericana. Eso se refiere precisamente a una cultura aprendida. Ahora bien, siendo todavía un poco más conservadores y más estrictos, ¿qué es mejor? ¿Llegar 20 minutos antes o llegar a tiempo? Tú dirías, bueno, en la cultura en la que nosotros estamos, siempre tratamos de llegar hasta 5, 10 o 15 minutos antes, cuando las situaciones me importan, cuando sé que voy a obtener algo que es productivo para mí. Un nuevo trabajo, una cita de trabajo, el compromiso con alguien importante, una cita de negocios que va a ser muy productiva para mí, siempre tratas de estar antes. Bien, llegar antes como llegar después es impuntualidad. Lo ideal es de que llegues a tiempo. Lo ideal es que llegues a la hora que tú acabas de precisar o de agendar con la persona con la que te acabas de ver. ¿Por qué? Porque eso da exactamente en cultura aprendida la idea de que tú sabes el uso eficiente del tiempo. Cultura aprendida, observación, preguntas. Ahora bien, ¿el lenguaje influye en la cosmovisión? Por supuesto. ¿Por qué? Porque se organiza el mundo en conceptos, en imágenes y en significados. ¿Esto qué significa? Bien, veámoslo así. Si la cosmovisión es la interpretación que tienen los grupos sociales a través de la manera de adaptarse al mundo y de cómo perciben el medio ambiente externo, los conceptos, es decir, aquello que los grupos sociales le van a dar como concepto a los 4 elementos, a la forma de los sistemas productivos, el uso de la tierra, el uso de la tecnología, las herramientas y la transformación, y todo aquello que genera un proceso cultural, los conceptos que se le den, los nombres que se utilicen y la forma en cómo se llevan, es lo que va a crear la idea de concepto. Imágenes.
¿Qué entendemos por imágenes? La forma en cómo lo plasmamos en la memoria del otro, pero también cómo lo percibo a través de mis sentidos, ¿sí? Puedo decirte que el aire no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Puedo decirte que el agua la puedes percibir, la puedes oler, la puedes tomar. ¿Puede entrar por tus 5 sentidos? Claro, por supuesto. Incluso aunque me digas que el agua es inolora, ¿cierto? Sin embargo, puede entrar por tus 5 sentidos si tienes una imagen irrestricta de ella. Tienes un concepto, ¿sí? Pero tienes una imagen muy clara, muy precisa. Incluso podrías definirme si es salada, si es dulce, si es procesada, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tienes una imagen. Y luego viene el significado. ¿Qué tipo de significado le da un pueblo al agua? Esto va a depender mucho de la zona geográfica donde te encuentres. Si estamos hablando de habitantes que viven en una isla, el agua es un factor principal porque los rodea. Si tú vives en el centro de tierra firme y para ver el mar o para ver o estar cercano a una fuente de agua regular pasas horas, ¿sí? O tienes que transportarte en días, en tiempo, en días, pues tu concepto va a ser completamente distinto porque tu parte de referencia va a ser algo más sólido, va a ser algo que no tiene que ver directamente relacionado con el agua. A partir de ahí tu significado es distinto. Para la gente que está más ligada o más relacionada con los ambientes o los climas de agua, el significado del agua es generadora de su bienestar. Para aquellas personas que están más hacia el centro o lugares de tierra firme, el significado del agua tiene una connotación diferente, incluso hasta de divertimento. Con eso no quiere decir que la gente del otro lado no. Sin embargo, el concepto y la idea que se maneja, el significado que se le da es completamente distinto. En la antigüedad ha habido muchos pueblos que ven en el agua un dios. En la evolución del tiempo, el agua pasa a ser un recurso, pasa a ser una fuente de negocios, pasa a ser muchísimas otras cosas generadoras de valor, sobre todo valor, como habíamos dicho. Y solo se pueden expresar mediante una idea y si hay palabras en esa idea. Es decir, cómo ponemos en palabras el concepto, la imagen y le damos el significado. Es decir, lo que acabamos de realizar, pero con anterioridad había que poderlo definir más claramente. El agua es un concepto, por supuesto, genera una imagen, sí, y tiene un significado. La parte fuerte para generar el patrón cultural es cómo lo plasmo en palabras, hablada y posteriormente escrita. Y la clave es que pueden estar interrelacionadas. El concepto, el significado, la imagen, ¿están interrelacionadas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque puede ser palpable, puede ser físico o puede ser simplemente una mera idea, pero tiene que tener ligado un significado. Por sus puntos importantes, es necesario usar el idioma y buscar lo que significa. ¿Por qué? Porque todos los idiomas tienen palabras para referirse a los elementos que nos rodean, a los muebles, a las cosas inanimadas, etcétera, etcétera. Hay idiomas que por su evolución, o lenguas que por su evolución, pueden ser más precisas en ello. Te puedo decir que el idioma alemán tiene palabras mucho más precisas para acciones humanas. Te puedo decir que el inglés, que es una lengua más evolucionada, es más general y más abstracto, mientras que las lenguas romances como el italiano, el francés y el español pueden también generar conceptos de mayor precisión para poder definir hechos o actos realizados por el ser humano, sobre todo cómo y cuándo se utilizan. Es decir, la parte curiosa de esto es saber interpretar o saber imitar las acciones que vemos. ¿Qué quiero decir con imitar? Que puedas ver el concepto, que puedas verlo físicamente, que lo puedas interpretar, que le puedas dar el significado o bien entender el significado que el pueblo local o la cultura huésped le está dando. De esa manera es como imitar a un niño a través de la observación. Recordar la tendencia de fijarse en las diferencias de la otra cultura. Todos tenemos diferencias culturales, por supuesto, pero son más radicales cuando hablamos de pueblos distintos, cuando hablamos de culturas distintas y de culturas de negocios completamente distintas. ¿Por qué? Porque si tú no te fijas en esas diferencias, eres susceptible a cometer errores, a generar incluso conflictos que a lo mejor tú no lo prevés, no lo crees que sean generadores de conflicto, pero al no tener esa sensibilidad puedes generar uno simplemente por no fijarte en esas diferencias. Algo muy simple como un saludo de manos, algo muy inverosímil como poder caminar
a determinada distancia entre géneros o entre personas de cierta jerarquía, o simplemente una posición que ocupes en una mesa determinada. Cuando empiezas por la izquierda, empiezas por la derecha. Son diferencias a las cuales hay que poner atención, ser sensible, forma parte de los patrones culturales y en este caso, en la situación de negocios, hay que ser todavía más precavido. ¿La lengua y la cultura se desarrollan de acuerdo en las épocas diferentes en que vive la gente? Sí. ¿Por qué? Porque los valores se van reacomodando. La parte de la ética se va reacomodando. La parte de la cultura de negocios va evolucionando, no es estática. Lo que pudo funcionar para la generación pasada no funciona exactamente para la generación presente. Y ahí entra el reacomodo de los valores y la forma y las épocas las cuales se van definiendo. Hay épocas de mayor libertad, hay épocas de mayor conservadurismo, hay épocas que permiten una expresión de ideas muchísimo más claras y más amplias, y hay otras que son tiempos en los cuales las ideas tienen que ser más acotadas o expresarse de una manera mucho menos pueril o más conservadora. Es decir, esto es un proceso dinámico que tiene la gente con el fin de asentar o crear nuevos valores o un reacomodo de lo que tiene para su convivencia. Hay investigadores y antropólogos que te van a decir que hay temas importantes que hay que definir en una cultura. Cierto que las deidades y la forma que tiene que ver con la interpretación de la divinidad influye mucho en los patrones culturales y a la hora de hacer negocios muchísimo más, sobre todo en Latinoamérica con pasados precolombinos bastante fuertes cuya herencia sigue presente y no se ha extinguido del todo. Veámoslo así. Uno de los temas importantes es la autoridad, la familia, el concepto del matrimonio, la economía, la religión, la comida, las costumbres, la muerte, la ropa, el trabajo, el ocio, la diversión, y que se tiene que ver y aprender solamente a través de la lengua, pero a través de los conceptos, las imágenes y lo que tenemos enfrente. Es decir, veámoslo así. ¿Cuál es el concepto que se tiene de autoridad? ¿Cómo manejamos, interpretamos y tenemos la idea de lo que es autoridad? Eso va a cambiar de una cultura a otra. ¿Cuál es el respeto que se le da? ¿Es jerárquico? ¿Es por herencia? ¿Es meramente enunciativo? ¿Cómo surge el concepto de autoridad? Podríamos decir que si partimos de la base fundamental de que la familia es la estructura jerárquica por excelencia y que puede dividirse en patriarcado o matriarcado, a la hora de que lo expandemos hacia un grupo social muchísimo más amplio, ¿cuál va a ser en cuestiones de cultura el patrón o el denominador común de la interpretación de la autoridad? Hoy por hoy sabemos que hay pueblos que tienen aparatos de justicia más sólidos y más firmes de otros y que tienen estructuras jerárquicas muchísimo más sólidas y determinantes que otras, y que a partir de ahí se determina el concepto de autoridad, es decir, aquello que puede imponer y hacer cumplir las reglas y generar derechos y hacer respetar las obligaciones. Eso podríamos definirlo como concepto de autoridad. Lo tienen los países sajones, lo tienen los países de hablas de lenguas romances, lo tienen los países del mundo árabe, la gente del mundo asiático. Todos tenemos un concepto de autoridad, todos tenemos un concepto de lo que surge a partir de lo que es dominio y control, de quien lo ejerce y de quien lo otorga. Lo ideal es ser sensible a eso, saber cómo interpretarlo, cómo funciona y entender el por qué surge de la manera que surge. El concepto de la familia. El concepto de la familia puede ser muy común en todas las culturas. Sabemos que todo parte de un padre, una madre, la reproducción, los hijos, etc. Pero el concepto de la familia, si lo vemos en una situación meramente latina, muchas veces es, sí, la estructura básica de padre, madre e hijos se puede dividir en patriarcado o matriarcado, más el producto de los hijos, más el producto de los nietos, ¿no? Y eso hace que las cosas sean muchísimo más grandes. Mientras que en un ambiente cultural sajón, la familia se va haciendo más corta y la mayor parte de sus miembros tiende a la independencia, ¿no? Eso es como concepto de familia. ¿Cómo se le da esa interpretación? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje que se le da al concepto de familia? ¿Cómo lo interpretamos en ese caso? ¿Cómo debemos tomarlo de acuerdo a la cultura que estamos viendo? El concepto del matrimonio. Hoy por hoy
Hay culturas que dicen que esto es un estatus en desaparición, hay quien dice que esto es un estado más firme y la idea que el ser humano debe tener para poder procrear la especie y estar en unidad, etcétera, etcétera. Hay que ser sensibles a esos conceptos. ¿Qué tipo de cultura tiene cierto tipo de idea con respecto al matrimonio? ¿Cuál es el concepto que tiene? ¿Cómo se da? ¿El respeto que se le da a este tipo de institución? ¿Y cómo lo manejan? A partir de ahí puedes darte una idea de un patrón cultural mucho más sólido. El concepto de la economía. ¿Cómo interpretan ellos el concepto de la economía? Podríamos decir, es la administración que tienen de la escasez, es la administración que tienen de los recursos, es la administración que tienen de la abundancia, etcétera, etcétera. Hay que ser sensible a esa idea, a ese concepto, cómo se le otorga el significado. A la religión, como habíamos dicho, ¿cuál es el concepto que tienen sus deidades? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la interpretación que tienen? Pero la religión en sí, ¿cómo se toma? ¿Qué tan conservador es? Yo te puedo decir que hay partes en el mundo donde la religión va por encima de la ley regular. Y hay países donde la religión es un ente paralelo a la situación jerárquica regular del orden común o del derecho, ¿no? Esa idea, ese concepto, ¿cómo está plasmado en la sociedad? ¿Cómo se interpreta y cómo se utiliza? El concepto de la comida, establecido en horarios, usos y formas de comer, las costumbres que se tienen para ello, el uso de los alimentos, etcétera, va a determinar mucho el patrón cultural de una sociedad. Una sociedad puedes ver su abundancia, su escasez, a partir del uso de los recursos de la comida, su forma de expresarse y la forma que tienen el cuidado de él. Las costumbres, como son el ejemplo que vimos sobre el Día de la Independencia, es un buen ejemplo que hace ver cómo son interpretadas las costumbres. El concepto que se tiene sobre la muerte, esto es algo muy interesante, ya que no todas las culturas tienen el mismo concepto o manejan el mismo significado con respecto a la muerte. En México se tiene un concepto muy especial respecto a la muerte. Se celebra, se hace mofa de ello, se hacen chistes acerca de ello, pero también hay un respeto muy especial con respecto a la muerte. El concepto que se tiene y la evolución que surge de ello. Hay países de culturas sajonas, las culturas de Europa del Norte o las culturas en África, que tienen significados completamente opuestos, completamente distintos. Es algo que, bueno, hasta aquí se acabó y no hay más, no hay mayor celebración, no hay algo más, no hay un significado posterior. Hay que ser sensible también a cuál es el concepto que se tiene de ello. El concepto que se le tiene a la ropa, cómo es, cómo se le da, cómo se le interpreta. Hoy por hoy y en materia de negocios nos damos cuenta que la ropa es un instrumento, es un modo de comunicación. Hoy por hoy sabemos que en los países de Occidente la ropa pasa a ser un elemento fundamental de tu comunicación y de tu seguridad a la hora de hacer negocios. ¿Por qué? Porque va a indicar la forma y el mensaje que quieres dar con respecto a lo que haces y a lo que quieres obtener. El concepto que se tiene del trabajo, ¿cuál es? ¿Cómo está orientado? ¿Cómo se le respeta? Un ejemplo muy curioso de esto. En muchas partes del mundo, donde hay economías en desarrollo bien formadas, el concepto del trabajo es un concepto de alta dignificación, de saber ganarse la vida de una manera digna y dignificativa. Si lo vemos en el lado de Latinoamérica, y concretamente centrándome en México, yo te puedo decir que la gente que tiene cierto concepto del trabajo lo ve como una obligación. Tú me vas a decir, bueno, es que lo ves, porque a través de él genero mi bienestar y satisfago mis necesidades. Sin embargo, el concepto generalizado por patrón cultural que se tiene, lo puedo resumir en un solo refrán. En México hay un refrán muy curioso que dice que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Pero nunca vas a escuchar a un norteamericano o a un inglés con un refrán o una frase semejante. ¿Por qué? Porque para ellos el trabajo dignifica, glorifica y genera bienestar. Y si genera bienestar para mí, puede generar el bienestar para los demás, ¿no? Mientras que en Latinoamérica es completamente distinto. Creo que este ejemplo dice mucho sobre la interpretación y el significado que se tiene sobre el trabajo. Sobre las diversiones y el ocio,
que es un patrón cultural sumamente sensible, ya que no todos los pueblos tienen el mismo concepto de la diversión o del uso del ocio. ¿Por qué? Porque el ocio, al final de cuentas, es aquello que realizas cuando tu parte de sobrevivencia ha terminado, es decir, cuando tu parte productiva y de creación de capital y bien ha terminado. Entra entonces la parte más emotiva de ti, la parte del ocio, la parte del divertimento. ¿Cuál es el concepto que se tiene de esto en determinadas culturas? La cultura sajona, la cultura europea del norte, la cultura del Asia-Pacífico, ven en la diversión una especie de recreación, una especie de descanso, una especie temporal de estar entre el trabajo y el placer y posiblemente regresar a tu parte productiva. Si lo vemos en la parte de Latinoamérica, podríamos decir que el concepto que se tiene de la diversión y del ocio implica mucho un estatus regular de lo que se quiere hacer. Y esto lo puedes ver con el siguiente ejemplo. En Latinoamérica tú puedes preguntar a una persona qué es lo que más le gustaría hacer si no estuviera trabajando, diría, yo tendría dinero y me la pasaría viajando o descansando todo el tiempo, ¿no? En otras partes del mundo ese concepto simplemente no existe, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que se tiene con respecto a las diversiones. Ver y aprender su mundo a través de la lengua, sí, pero identificando estos patrones que tienes en tu lámina y que si lo ves alrededor de tu medio ambiente, puedes ir interpretando y viendo por qué suceden como suceden. Recuerda, observación y hacer preguntas. El lenguaje, bueno, son sucesos, experiencias compartidas a través de lo que vamos armando y de esa manera generando y identificando los patrones que acabamos de explicar. ¿El asesor y el aprendiz ven los mismos dibujos? Sí. ¿Se interpretan igual? No. ¿Por qué? Porque el asesor de alguna manera tiene un conocimiento y un concepto mucho más amplio y más sólido de lo que está plasmando. El aprendiz lo está recibiendo. ¿Experiencias directas o más cercanas? Bien, ¿cómo damos esto o cómo entendemos esto? Para la percepción, la asimilación y el concepto de las imágenes y entender los patrones culturales, vemos en las experiencias directas un rápido aprendizaje de lo que estamos viviendo. De las experiencias cercanas, a través de lo que logro recabar con mis preguntas o de la gente que tengo al lado mío. Es decir, lo que mi amigo me platica, lo que mi familia me cuenta o lo que le ha pasado a personas que se relacionan conmigo. Ese tipo de experiencias te da un concepto distinto. Es decir, la forma en cómo se habla del hogar y el pueblo, en este caso como el ejemplo que tienes aquí, y el aprendiz que puede entender suficientemente la idea del hogar y el pueblo de donde está hablando su maestro. Se describen las cosas más universales y experimentadas, aunque específicamente no del todo experimentadas, es decir, la comida. Hablando de patrones culturales, la primera barrera que encontramos cuando ingresamos a un nuevo mercado, a un nuevo ambiente internacional, es el idioma, por supuesto. Y la segunda, la comida. ¿Por qué? Porque en algún momento tienes que alimentar. Hoy por hoy podrías decirme que puedes encontrar un McDonald's en casi cualquier parte del mundo. Y si la comida local no te gusta, sabes a dónde recurrir porque ya lo conoces. Sin embargo, esto no deja a un lado que exista un significado especial para la comida. ¿Sí? Comen igual la gente de Europa que la latinoamericana, que los asiáticos. Los instrumentos que se utilizan, la forma y el significado que le dan a la comida es exactamente el mismo. Puedes identificarlo, puedes tenerlo, puedes asimilarlo, puedes hacer lo propio. Puedes ser sensible a la cosmovisión del lejano oriente a través del respeto de la comida, mientras que en América del Norte se tiene el mismo respeto por la comida que tienen los asiáticos por ella. En determinado momento de la historia, la comida era el resultado o el producto del significado de lo que estábamos haciendo. Es el significado del trabajo, el significado de la vida, y se explicaba a través de los sabores para escapar de la parte ordinaria del día, ¿no? Hoy por hoy hay gente que come en 10 minutos y sigue trabajando y pierde esa sensibilidad. Bien, eso tiene que ver mucho con los patrones culturales.
¿Por qué? Porque ese significado le da una razón muchísimo más de peso a la hora de hacer negocios. Es más profundo, ¿por qué? Porque es difícil para los extranjeros entender a los nativos, o es más fácil para los nativos porque es su cultura propia. Así de simple. Tú aquí en México puedes comer una gran cantidad de platillos completamente distintos, pero con un común denominador. La mayor parte contiene chile. ¿Sí? Sin embargo, para una persona que viene del extranjero y no asimila por completo el concepto de tu gastronomía, ¿con qué se va a enfrentar? Algo completamente distinto, algo completamente raro, concretamente al paladar, y que incluso puede ser hasta incómodo para ciertas culturas. Eso tiene que ver con esto. Es más profundo, es más difícil. Puedes tardar en asimilarlo, probablemente. Mucha gente tarda cierto tiempo, incluso años en hacerlo, pero se logra. La cosmovisión total. ¿Cómo ven el mundo? Y en términos para la medicina, el lenguaje técnico. ¿Esto cómo lo definimos? ¿Por qué ponemos el ejemplo de la medicina? Porque las ciencias y la medicina es lo segundo más recurrente a lo que tienes acceso a la hora de hacer negocios. Tarde o temprano te puedes enfermar, tarde o temprano simplemente la altura, el cambio de uso horario puede afectar tu salud. Entonces, el lenguaje técnico, aunque puede ser universal para el grupo profesional del cual estamos hablando, no es el mismo ni se interpreta de la misma manera. Asimismo, la cosmovisión total del mundo va a variar de acuerdo al punto de referencia donde te encuentres, sea Norteamérica, América Latina, Europa, Asia, Pacífico, Euroasia o bien, ¿sí?, África como tal, y vas a encontrarte con cosmovisiones completamente distintas que si no eres sensible a los patrones que acabamos de mencionar, si no eres capaz de entenderlos, pues vas a generar bastantes conflictos. Y una parte interesante de esto tiene que ver mucho con los refranes. Fíjate bien en la lámina que tienes y vas a ver el origen de varios refranes y el significado que se tiene. Son patrones culturales de sabiduría popular que de alguna manera denotan el proceso del patrón cultural. En Puerto Rico hay un refrán muy común que dice: más vale maña que fuerza. Creo que entiendes el significado. Para uno que madruga hay otro que no se acuesta, dicen en El Salvador. Poderoso caballero es don dinero, tuvo que salir de Argentina indubitablemente, por alguna razón. Era el pueblo del dinero. El tiempo es oro, dicen los norteamericanos. Para todo pie rayado siempre hay un zapato viejo, dicen en Brasil. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Algo muy uruguayo y sobre todo muy norteamericano. ¿Sí? Dentro del mundo árabe, las diferentes formas gramaticales para hombres y mujeres son muy, muy específicas, ¿no? Si vimos que los refranes tienen de alguna manera un significado propio que determinan y particularizan los patrones culturales de las regiones, vemos que en la cultura árabe, que es una cosmovisión completamente distinta y con un lenguaje completamente diferente, ves en tu lámina que existen diferentes formas gramaticales para expresarse, sobre todo en géneros neutros, ¿no?, o en sentido de pertenencia. Siempre se habla en primera persona del plural. En México, el prefijo solo para deidades, también para animales, cosas y plantas, ¿no? Siempre hay algo como mi señor, mi Dios, mi perro, ¿no? Son situaciones muy curiosas, ¿no? En los japoneses, cuando son situaciones honoríficas, se denota jerarquía o se denota una distinción por encima de los demás. Otras definiciones de cultura, si me sigues en estas situaciones, en un sentido más amplio, es lo que hace a un extraño cuando está lejos del hogar. Incluye todas aquellas creencias y expectativas acerca de cómo actúa la gente que se ha convertido en algo así como una segunda naturaleza. Para uno, como resultado, se le conoce como aprendizaje social. Es decir, terminamos asimilando la cultura, entendiendo sus patrones culturales, aplicándolo a la vida social y sobre todo aplicándolo a la cuestión de los negocios como tal. Vemos que estas definiciones generan cierto tipo de expectativas, debemos ser sensibles a ello, y cuando se está con miembros de un grupo que comparten una misma cultura, uno no necesita pensar en ello, solo vas introyectándote en ello, porque se mira al mundo prácticamente de la misma manera, y todos saben, al menos en términos generales, qué esperar unos de otros. Es decir, en una reunión de negocios, en una reunión en la cual estamos con determinadas personas, incluso del mismo gremio, aunque seamos extranjeros,
compartimos una misma cosmovisión. Y si no es el caso, estás tú entre puros miembros de cierta profesión que comparten con la tuya, pero todos son extranjeros y tú eres el único nacional o viceversa, ¿sí? Se va a entender o se va a sobreentender que comparten la misma manera de ver el mundo y eso te hace pertenecer. Es una imagen o una idea adaptada por un grupo, concepción muy simplificada de algo o de alguien, es decir, es aquello que se tiene, se asimila y se interpreta. Su uso proviene de las planchas o clichés de la imprenta que se puede hacer en plomo fundido en la antigüedad. Estas se funden y se hacen en una composición tipográfica con ellas y de qué manera se implican o se les da un significado. Es decir, es la primera parte de la palabra escrita que se le denota un significado y también parte de los sistemas culturales como son. El relativismo cultural, que es algo sumamente interesante en este aspecto y en materia de negocios, nos da las diferencias entre lo que se hace, lo que se produce y las formas de actuar. El enfoque a una interpretación o evaluación de la conducta y objetos tomando como referencia los criterios normativos y los valores de la cultura a la que dicha conducta u objetos pertenecen. Vamos a traducirlo de la siguiente forma. Un enfoque de interpretación y evaluación es lo que es funcional para mí, lo que puedo entender de ello y lo que puedo tomar que puede ser utilizable hasta cierto punto pragmático, pero con un sentido benéfico, es decir, con algo que me puede ser útil en determinado momento. ¿Por qué de evaluación? Porque en nuestra escala de valores nosotros vamos a evaluar de qué forma me es útil, en qué grado, de qué manera y cómo lo puedo llevar. De esa forma establecemos la practicidad del nuevo patrón que estamos asimilando. Eso es lo que conocemos como relativismo cultural. ¿Por qué? Porque refleja ciertos criterios normativos. Tú tienes unos criterios normativos que van a delimitar tu conducta y tu proceder, social, familiarmente, profesionalmente. En un país extranjero es exactamente lo mismo, pero simplemente que tú, al ser el extranjero, tienes que aprender a interpretar lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Una interpretación y una evaluación para poder, con tus propios criterios, poder acoplarte al nuevo proceso cultural. Y al final se va a repercutir en lo que es tu conducta, es decir, la manera en cómo te vas a desempeñar y mover ante el nuevo grupo social, profesional, etcétera, etcétera, en el cual quieres incursionar. Al final del día, si hablamos de negocios, la forma en que incursionemos en un nuevo orden o en un nuevo grupo social determinado nos va a dar la firma de un contrato, ¿sí? Y eso se traduce en dinero. Hay algo muy interesante con esto que también se llama etnocentrismo y que da como consecuencia el estudio práctico de la tendencia emocional que hace de la cultura propia un criterio exclusivo, es decir, la parte emotiva de una cultura y cómo ésta lo llega a expresar, es decir, interpretar los comportamientos de otros grupos sociales, de otras razas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no todas las culturas se comportan igual. Así como vemos que le dan ciertos significados a los patrones que vimos en las láminas anteriores, hay una parte emotiva en cada cultura, es decir, ¿qué es lo que les mueve a sentir lo que sienten de la forma en que lo sienten? Si ponemos, por ejemplo, la muerte, ¿sí? En los países de América Latina, la muerte es cierto, un duelo, como podría ser en cualquier parte del mundo, pero es una situación de festejo con la finalidad, siendo netamente emotivo, de que te duela menos o de que el dolor sea menos profundo. ¿Por qué? Porque la relación de afecto es demasiada. Ahora bien, a lo mejor y me podrías decir, bueno, y si yo no quiero tanto a la persona que acaba de morir, ¿por qué tengo que hacer tanta fiesta en este aspecto? Porque es una especie emotivo-cultural. A lo mejor tú no, pero sientes a los demás y los demás van a fijarse en ti, van a tener la atención sobre ti. Y es uso y es costumbre, simplemente. Y eso lleva a un patrón repetitivo de los patrones culturales. La forma en cómo una raza o una sociedad siente a determinadas acciones es lo que también va a dar como consecuencia el famoso etnocentrismo. El filtro lingüístico. El filtro que define a la primera lengua con los sonidos, las partes gramaticales, las clasificaciones de cosas y lo que hacen los extranjeros.
es decir, lo reflejan a través de los acentos. El filtro está fijo y solo deja pasar información de cierto patrón. Tú te has dado cuenta que cuando, estando en México, recibimos gente extranjera y vienen de una lengua completamente distinta a la lengua española, tienen un acento muy particular. Bien, a eso se refiere con el filtro lingüístico. ¿Por qué? Porque en otros idiomas hay otro tipo de vocales fonéticas. Esas vocales fonéticas pueden no existir en el idioma español. Por lo tanto, a la hora de hacer una frase, a la hora de leer y entender o no asimilar por completo el uso y el sonido de las palabras, genera un acento muy particular, una pronunciación que en nuestro idioma sería completamente incorrecta, pero dada la situación y el origen y el sentimiento que se tiene, pues lo dejas pasar de alguna manera y te das cuenta que ese sentimiento es lo que define los sonidos, es la parte del filtro lingüístico, la forma en cómo se habla y cómo llegas. Tú no eres ajeno a eso. Una vez que tú estés en un país de habla completamente distinta, que tenga nada que ver con tu idioma español, te vas a dar cuenta que las vocales fonéticas del idioma o de tu segunda o tercera lengua son completamente distintas y muchas veces ni siquiera las conocías. Eso te va a generar un acento y eso te va a generar una particularidad y una distinción. El reto de una segunda lengua es poco a poco descubrir un nuevo filtro, poco a poco ir entendiendo cómo funciona y dejar de usar los filtros que tienes en tu primera lengua. Dios es experto en todas las lenguas del mundo. Él es quien nos llama en nuestra lengua y nos manda en otra, quitándole la parte del credo y la parte de la significación religiosa. ¿Esto qué te quiere decir? Que hay una persona que es capaz de asimilar diferentes lenguas, ¿sí?, y darle el mismo sentido en cada una a lo que se refiere. A eso es lo que acotamos como filtro lingüístico. ¿Por qué tomamos este ejemplo? Porque de alguna manera es una concepción de una cosmovisión general. Todas las culturas tienen una interpretación de la deidad, en este caso de Dios, ¿no? Tomamos esta referencia porque la lograste identificar rápidamente. Quitémosle la parte religiosa. Quédate con el puro contexto, que es lo que tenemos que manejar, ¿sí? Dios es experto en esto y en todas las lenguas del mundo, y Él es quien nos llama en nuestra lengua y nos manda en otra, ¿no? Es decir, es un sujeto capaz de expresarse de manera multilingüe, ¿no? Y de esa manera lo hace interesante. Cada cultura tiene un filtro que la define, creencias, valores, comportamiento, que aunadas a los patrones culturales la hace más sólida, la hace más fuerte, pero también la puede hacer más flexible si deja entrar o asimilar una nueva cultura, ¿no? Con esto quiero decirte que la asimilación de la cultura, de los patrones, va a impactar muchísimo en la cultura de los negocios. ¿Por qué? La cultura no es aislada. La cultura, el patrón de pensamiento, las formas de utilizar lo que tenemos, nos va a decir mucho de lo que queremos lograr en el futuro. Hoy por hoy necesitamos gente de negocios, gente que sea sensible a los patrones culturales y a las relaciones internacionales en materia de negocios. Si tú logras asimilar los conceptos que hemos visto uno a uno en cada una de nuestras láminas y entender la importancia de una segunda lengua, la importancia de los patrones culturales, la importancia de tu propio idioma, el uso de los tiempos y las creencias, más aparte, el poder ir diseccionando el cómo funcionan cada uno de los códigos que hemos visto en estas sesiones, vas a poderte dar cuenta de la relevancia que la globalización tiene hoy por hoy en el siglo XXI y que te toca enfrentar como nuevo empresario, como nueva gente de negocios. Esto no es aislado, poco a poco hay un fenómeno de interrelación cultural que nos permite asimilar nuevos procesos y nuevos códigos y que nos obliga a ser sensibles en esto. Con el transcurso del curso iremos viendo procesos, técnicas y cuestiones de estrategias de comunicación que nos van a permitir ser más hábiles a la hora de penetrar nuevos mercados y poder establecer patrones de conducta nuevos que nos lleven al fin de poder no solamente firmar un contrato, sino generar valor. Recuerda que cada una de las herramientas, cada uno de los conceptos que tenemos aquí y que vemos aquí son para que puedas generar
un valor y el valor con el tiempo te genere dinero. Por mi parte es todo. Quiero decirte que ha sido un placer estar contigo y espero verme muy pronto en una nueva sesión y poder seguir hablando sobre negocios, cultura y marketing. Muchas gracias.